la identificación de elementos y las operaciones con matrices, pero desde el punto de vista operativo. O sea, no vamos a estar definiendo, dando los conceptos, pero lógicamente cuando se necesita algún concepto para poder hacer algún ejercicio, tenemos que darlo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Para esto tomamos el documento que hemos utilizado con todos los grupos de la mañana y vamos siempre complementando. Y al finalizar la clase con ustedes, ese documento en PDF se les va a enviar. O sea, van a tener la clase de hoy día, todos la misma clase, ¿ya? Y todo lo que hemos visto en esa clase, con algunas cosas que se van añadiendo a medida que se va pasando la clase con los diferentes grupos, debido a las preguntas que hacen, que no son siempre las mismas. Ingeniero, ¿estos documentos por qué medio lo va a pasar? O sea, yo este documento lo paso directamente al grupo de WhatsApp de cada grupo. En el caso de ustedes, al grupo de WhatsApp del grupo SD. Ah, ya, gracias. Después a cada uno de los grupos compartidos que tienen su propio WhatsApp, a todos ellos, a los 4 grupos, se les pasa el mismo documento. ¿Ya? Entonces tenemos nosotros la clase de álgebra lineal del día miércoles 2 de diciembre, que ¿qué vamos a ver? Ejercicios de matrices, definición, identificación de elementos y operación. Cuando hablamos nosotros de definición de matrices, no voy a entrar al concepto mismo de qué es una matriz, que ustedes han tenido que haber estudiado. Es lo que se les pidió justamente que lean en la lección 1 y la lección L1 y L2. Entonces, si lo han hecho, ya saben qué es una matriz. Y sabiendo que es una matriz, sabemos que para designar a las matrices utilizamos las letras mayúsculas del abecedario. En este caso tengo una matriz que tengo un nombre específico, la matriz C. Y la matriz C vemos que tiene un tamaño o un orden. ¿Qué es el tamaño o el orden de una matriz? Es el número de filas versus el número de columnas. O sea, siempre colocados en ese orden. Primero las filas, luego las columnas. ¿Qué son las filas? Son las líneas que tenemos, o sea, y las columnas son justamente estas líneas verticales. Entonces tenemos nosotros una matriz de 3 por 5, 3 filas y 5 columnas. Ese es el tamaño o el orden de ¿quién? De la matriz C. Simbólicamente, ¿cómo se representa? De esta manera. C de 3 por 5. Entonces, si yo tengo los elementos de esa matriz y quiero identificar los elementos de esa matriz, puedo hacerlo indicando a qué fila y a qué columna pertenece el elemento que estoy identificando. Por ejemplo, acá tengo el elemento 2, 3 de la matriz C. Y si nosotros analizamos la segunda fila y la tercera columna, esta es la segunda fila y esta es la tercera columna. El cruce de estas dos que me da 6, ahí está el elemento 6. El elemento 1, 5 de la matriz C, la primera fila y la quinta columna se cruzan y nos da este elemento que es pi. Entonces el elemento 1, 5 es pi. El elemento 3, 4, tercera fila, cuarta columna, el cruce de esas dos me da 5, es el elemento 5. En forma general, todos los elementos de esa matriz, en forma genérica, los represento de esta manera. C de IJ, donde I representa la fila y J la columna a la que pertenece el elemento. Y varía de cuánto a cuánto. Como tengo 3 filas, I varía de 1 hasta 3. Y J varía de cuánto a cuánto. Como tenemos 5 columnas, varía de 1 a 5. Entonces, de esa manera, nosotros estamos definiendo genéricamente todos los elementos de esa matriz llamada C, que es una matriz de 3 por 5. Si en esa matriz me dicen identificar el elemento 4, 2, decimos que ese elemento no existe. ¿Por qué? Me están pidiendo un elemento de la cuarta fila. Si sabemos que la matriz solo tiene 3 filas, no voy a tener ningún elemento en una cuarta fila que no existe. Directamente colocamos que no existe. Eso es la primera parte. La lección 1 que ustedes han debido leer y han debido hacer ya en la materia. Y les recomiendo, vayan acompañando todo el desarrollo que nosotros vamos viendo acá en clases, porque así va a ser mucho más fácil para ustedes ir trabajando con todo lo que tienen que ir haciendo en esa lección 1. La segunda parte es las operaciones con matrices. Y en las operaciones con matrices comenzamos viendo qué es la igualdad de matrices. Y para definir la igualdad de matrices utilizamos esta definición formal. Y decimos que dos matrices son iguales siempre y cuando tienen el mismo tamaño y los elementos correspondientes son iguales. Fíjense que esto es importante. No basta que tengan el mismo tamaño. Los elementos correspondientes tienen que ser iguales. ¿Dónde estamos diciendo eso? El elemento IJ de A es igual al elemento IJ de B.
¿Para quién? Para I variando de 1 hasta n y J variando de 1 hasta n. O sea, todos los elementos correspondientes de A y B deben ser iguales. En este caso yo tengo que la matriz A es de 2 por 3, la matriz B es de 2 por 3. Tienen el mismo tamaño, pero además sus elementos correspondientes son iguales. Por lo tanto, A es igual a B. En cambio, la matriz A es de 2 por 3, la matriz C es de 2 por 3, y vemos que A no es igual a C. Por más que tienen el mismo tamaño, los elementos correspondientes no son iguales, por lo tanto, automáticamente vemos que esas dos matrices no son iguales. O sea, la definición es bastante sencilla. Si nosotros definimos esa igualdad de dos matrices, en ese caso de esas dos matrices, de 2 por 3, decimos que la matriz A es igual a la matriz B. ¿Por qué? Porque el elemento IJ de A es igual al elemento IJ de B, para I variando de 1 hasta 2 y J variando de 1 hasta 3. ¿Qué significa? Que todos los elementos correspondientes de ambas matrices son iguales. Vamos a la siguiente definición, al siguiente concepto. ¿Qué les recomiendo? Cuando tengan alguna duda, algo que no hayan entendido, inmediatamente me cortan. Preguntan, respondemos y continuamos. Si ustedes no preguntan, yo estoy pasando ya a la siguiente, automáticamente voy a suponer que se ha entendido todo. Como son temas bastante sencillos que no tienen mucha complicación, creo yo que sí es entendible que no haya muchas preguntas. De todas maneras, repito, estamos para eso, para que ustedes pregunten si tienen alguna duda. Vamos a la segunda operación, la suma de matrices o la resta de matrices. Y me dice la definición que para sumar dos matrices o restar dos matrices, tienen que tener el mismo tamaño, es decir, el mismo orden. Pero cuidado que me estén diciendo que tienen que ser iguales. No, no tienen que ser iguales. Tienen que tener el mismo orden o tamaño. Y la suma o resta de dos matrices de orden m por n va a ser una matriz también de m por n. Acá tengo definida la matriz suma o la matriz resta A más B o A menos B, y estoy definiendo un elemento genérico de esa matriz. El elemento IJ de la matriz suma o de la matriz resta, ¿cómo lo obtengo? Haciendo el elemento IJ de A más o menos el elemento IJ de B, con I variando de 1 hasta M y J variando de 1 hasta M. Esa definición es la definición formal de la suma de matrices. Veamos ejemplos. Yo tengo una matriz A y tengo una matriz B, y me piden encontrar lo siguiente para esas dos matrices. El elemento 3, 2 de A más B. En primer lugar, si la matriz A es de 3 por 4 y la matriz B es de 3 por 4, automáticamente sabemos nosotros que la matriz suma, A más B o la matriz resta A menos B o viceversa, va a ser una matriz de 3 por 4. Va a ser una matriz de 3 por 4. O sea que nosotros sabemos que si las matrices suma o resta son de 3 por 4, los elementos tienen que estar encuadrados dentro de ese formato. Y si nosotros observamos en el ejemplo, aquí me piden el elemento 3, 2 de la matriz A más B, perfecto, podemos calcularlo. ¿Y a qué va a ser igual? El elemento 3, 2 de A más el elemento 3, 2 de B. No se olviden que las matrices actúan como unidades de almacenamiento. Y como yo quiero calcular la matriz suma A más B, el elemento 3, 2, aplico la definición. Y la definición me dice que debo sumar el elemento 3, 2 correspondiente en ambas matrices. ¿Cuánto vale el elemento 3, 2 en A? Vale 2. ¿Y cuánto vale el elemento 3, 2 en B? Vale 2. 2 más 2, 4. Y ahí tienen el elemento 3, 2 de la matriz suma. En forma similar, el elemento 1, 4 de la matriz suma va a ser el 1, 4 de A más el 1, 4 de B. El 1, 4, primera fila, cuarta columna, vale 3. Y acá vale 1. 3 más 1, 4. Ahí tengo el elemento 1, 4 de la matriz suma. Y si yo tuviera B más A, lo mismo, solamente que el orden ha cambiado, pero la forma y la definición va a ser la misma. Si yo tuviera una resta, lo mismo, el elemento 3, 2 de A menos B va a ser el elemento 3, 2 de A menos el elemento 3, 2 de B. Como ya conocíamos este elemento que vale 2, y este también vale 2, 2 menos 2 me da 0. El elemento 3, 4 de B menos A, B menos A. El elemento 3, 4 es 4, menos A. El elemento 3, 4 de A es menos 5. Entonces 4 menos menos 5, ¿qué me va a dar? 9, porque esto me daría positivo y me daría 9. Entonces todo esto que hemos hecho acá, todo esto es aplicando definiciones.
Y vemos que más abajo hemos calculado la matriz suma aplicando bloques. Es decir, ya no estoy calculando uno o dos elementos o tres elementos, sino todos los elementos de la matriz suma. ¿Cómo calculamos por bloques? Hemos dicho que debemos sumar en forma respectiva los elementos de A y de B y obtenemos la matriz suma. Entonces, si sumamos en forma respectiva, ¿qué tenemos? 2 más 3, 5. Tenemos 1 más menos 1 me daría 0. 4 más 2, 6. 3 más 1, 4. Y así sucesivamente. Y obtenemos la matriz suma más B por bloques, donde estamos viendo todos los elementos de esa matriz suma. Si hacemos la resta, lo mismo en forma similar, nosotros tenemos que la resta, ahí la tienen, A menos B. ¿Qué cuidado debo tener? Que los elementos de B están siendo multiplicados por menos. Con ese único cuidado, hacemos 2 menos 3 me daría menos 1. 1 menos menos 1 me va a dar 2. 4 menos 2 me va a dar 2. Y 3 menos 1 me va a dar 2. Luego, ¿qué tenemos? 1 menos 4 nos daría menos 3. 0 menos 5 nos daría menos 5. Y así por delante, todos los demás elementos podemos calcular haciendo en forma correspondiente la resta de los elementos de A menos B. ¿Dudas, preguntas de la operación esa que es la suma? Suma o resta. Pasamos a la siguiente operación. Y en la siguiente operación tenemos el producto de una matriz por un escalar. Una matriz puede ser de cualquier tamaño. Pregunto yo antes de pasar acá, que esto es importante. ¿Cuál es la condición para sumar dos matrices? Que sean del mismo orden. Que sean del mismo orden, perfecto. Si son del mismo orden, puedo sumar. Y nosotros estamos viendo que para multiplicar una matriz por un escalar no hay ninguna condición que deba cumplirse. Entonces tenemos nosotros que para la multiplicación de una matriz por un escalar no hay ninguna condición. Cualquier matriz de cualquier orden puede ser multiplicada por un escalar. Y la matriz resultante, que va a ser C por A, va a ser del mismo orden que la matriz A originalmente. ¿Cómo está definida esa operación? Que yo multiplico por todos los elementos de la matriz A por C. Es decir, que el elemento IJ de C por A va a ser C veces el elemento IJ de ¿quién? De A. Con eso que estoy diciendo, que todos los elementos de A van a ser multiplicados por C. La matriz no va a cambiar de tamaño, sigue del mismo tamaño. Y tenemos que esa matriz, el I y el J varían de 1 hasta M y de 1 hasta N porque el tamaño es de orden M por N. Acá tenemos algún ejemplo. Y tenemos una matriz de 2 por 4. Y lógicamente, si yo multiplico esa matriz de 2 por 4 por un escalar cualquiera, por un número real, va a seguir siendo de 2 por 4. Y acá tengo algunos ejemplos concretos. Quiero encontrar el elemento, fíjense, el elemento 1, 3 de 3 por A. ¿Qué hago? Aplico la definición. ¿Y qué significa aplicar la definición? Saco fuera el escalar y multiplico por el elemento 1, 3 de A. ¿Qué elemento yo tengo almacenado en la matriz? Este elemento. Y ese elemento lo estoy multiplicando por 3. Identifico este elemento. El elemento 1, 3 vale 4. Entonces va a ser 3 por 4, 12. El elemento 2, 1 de esta matriz. Aplico la definición. El escalar sale fuera. ¿Y qué tenemos? Multiplicado por el elemento 2, 1 de A. El elemento 2, 1 de A identificamos cuánto vale. Segunda fila, primera columna, vale 1. Multiplicamos por menos 2, que es el escalar, nos daría menos 2. Y así podemos hacer cualquiera de esos elementos, multiplicar por un escalar y aplicar la definición. Si me piden acá, por ejemplo, el elemento 3, 1 de la matriz 4A, el escalar saco fuera aplicando la definición, multiplicado por el elemento 3, 1 de A. Pero yo pregunto, ¿el elemento 3, 1 de A existe dentro de esta matriz? No existe, ingeniero. No existe, ¿por qué? Porque no hay una tercera fila, por lo tanto, directamente no existe ese elemento. Si yo quiero encontrar por bloques todos los elementos de esa matriz multiplicados por menos 2, ¿qué hago? Multiplico todos y cada uno de esos elementos por menos 2. Menos 6
menos 2, menos 8, menos 4, la primera fila, y la segunda, menos 2, menos 6, 2 y menos 10. Ahí está la matriz menos 2A calculada por bloque. Entonces tenemos por definición, tenemos por bloques sin ningún problema. Acá pidieron algún otro ejemplo más, uno de sus compañeros, pero también es en forma sencilla. Tengo una matriz de 3 por 2 y quiero calcular el elemento 3, 2, ¿de quién? De la matriz 3A. Como la matriz 3A no está almacenada, aplico la definición, el escalar sale fuera y tenemos que multiplicar al elemento 3, 2 de A. Identifico cuánto vale ese elemento y multiplicamos por 3. Nos daría 24. Lo mismo acá, menos 5A, el elemento 1, 1. Saco fuera el escalar y tenemos que multiplicar por el elemento 1, 1 de A, que podemos identificarlo, que vale 1 por menos 5 menos 5. Y lo mismo acá, si yo quiero el elemento 1, 3 de la matriz 3A, saco fuera el escalar, veo que la matriz A no tiene una tercera columna, solamente tiene 2. Por lo tanto, este elemento no existe. ¿Dudas, preguntas? Pasamos a la siguiente operación, que es la transpuesta de una matriz. ¿Todo escalar tiene que ser número real? Los escalares pueden ser números reales. Estamos trabajando en el campo de los reales. Entonces, este puede ser cualquier número real. ¿Y se puede multiplicar dos matrices? Vamos a llegar allá. No estamos todavía en el producto. Se puede, sí. Vamos a ver cómo se multiplican, cómo se define la multiplicación. A eso estamos llegando. Yep. La transpuesta de una matriz, ¿qué es? Me dice que si yo tengo una matriz A de orden m por n, fíjense, la transpuesta es un cambio de filas por columnas. O sea, lo que eran filas van a pasar a ser columnas y lo que eran columnas van a pasar a ser filas. Por lo tanto, la transpuesta que se representa de esta manera va a tener este orden, n por n, donde ha habido un cambio de filas por columnas. Entonces, si ha habido un cambio de filas por columnas, cuando yo defino la matriz transpuesta va de 1 hasta n, que es el número de filas, las columnas de 1 hasta n. Y les recomendaría, por favor, los que están con el micrófono abierto, ciérrenlo. Gracias. Tenemos que el elemento J de la matriz transpuesta por definición va a ser dentro de la matriz A el elemento JI. Hay un cambio de fila por columna para aplicar la definición. El elemento IJ de la transpuesta es igual al elemento JI de A. Entonces, si yo tengo, fíjense acá, una matriz A de 3 por 4, que la estamos definiendo. Su transpuesta va a ser de 4 por 3. Primero, siempre trabajamos con definiciones. Con definiciones, ¿qué tengo? El elemento 4, 2 de la transpuesta de A. Para poder calcular cuánto vale, ¿qué debo hacer? Aplicar la definición. Y debo irme a la matriz A, que es la que está almacenada. Entonces, aplicando la definición, el elemento 4, 2 de la transpuesta de A, ¿qué va a ser? El elemento 2, 4 de A. ¿Qué he cambiado? Fila por columna. Este elemento 4, 2 de la transpuesta es igual al elemento 2, 4 de A. Como el elemento está almacenado, identificamos cuánto vale el elemento 2, 4. Vale 4. Y ahí tenemos calculado. El elemento 1, 3 de la transpuesta de A, aplico la definición, va a ser ¿qué? Dentro de la matriz A, el elemento 3, 1. ¿Cuál es el elemento 3, 1 de A? Tercera fila, primera columna, 1, es 7. Ahí está el elemento calculado. Si me piden el elemento 1, 4 de la transpuesta de A, teóricamente, aplicando la definición, sería el elemento 4, 1 de A. Pero en la matriz A yo no tengo una cuarta fila, solamente tengo 3 filas, por lo tanto este elemento no existe. Y ahí tenemos por definición algunos elementos calculados de esa matriz, la transpuesta de esa matriz. Si me piden la matriz por bloques, quiero toda la matriz transpuesta de A, ¿qué hago? Hago cambio de filas por columnas. Esta fila coloco como primera columna. Esta fila como segunda columna. Y esta fila como tercer columna. Y ahí tenemos la transpuesta de la matriz por bloques, toda la matriz transpuesta.
Son operaciones hasta ahora bastante sencillas, no creo que haya dudas o preguntas. Pasamos al siguiente tema. Y aquí está lo que su compañero preguntaba, si se pueden multiplicar matrices. El producto de dos matrices, o la multiplicación de matrices, vamos a ver en primer lugar cómo está definido, cuándo se puede realizar. Y vamos a ver que hay una condición muy, muy importante. Lo mismo que decíamos que para sumar matrices deberían ser del mismo orden o tamaño. Para multiplicar matrices, si yo quiero multiplicar A por B, deben cumplir una condición y vamos a ver cuál es. La matriz A es de orden M por N, la matriz B es de orden N por P. ¿Qué estoy viendo que ocurre en estas dos matrices? Que el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Este valor es el mismo en esas dos matrices. Esa es la condición para que yo pueda multiplicar dos matrices. Repito, el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Cuando eso se cumple, la matriz producto está definida. ¿Y de qué tamaño va a ser? Va a tener el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda. O sea que la matriz producto va a tener un tamaño de N por P, que está explicado acá. ¿Cómo se define? Y ahora viene la definición, el producto. Y acá tenemos un concepto de sumatoria que me gustaría que tomemos en cuenta. Y aquí está la definición, solamente que más abajo lo tengo un poquito más amplio, que nos podemos basar en esta definición. Quiero calcular el elemento genérico IJ de la matriz producto A por B. ¿Qué elementos tiene esa matriz producto? I varía de 1 hasta M y J varía de 1 hasta P. Ya hemos visto por qué hace un momento cuando definíamos el producto de esas dos matrices. Decíamos también hace un momento que en ese producto, fíjense, en ese producto, el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda, y es el valor n. Este valor n, que define justamente que el producto se puede realizar, es el límite superior de la sumatoria. O sea que este valor es el límite superior de la sumatoria. ¿Y cuál es? ¿Con qué comienza la variable de la sumatoria? Siempre con 1. Entonces tengo una sumatoria de k igual a 1 hasta n. ¿De quién? Colocamos la primera matriz, fíjense, y acá voy a hacer esto para que ustedes visualicen. Colocamos la primera matriz, que es la matriz A, y la segunda matriz, que es B. Estos dos índices indican la fila y la columna del elemento que estoy queriendo calcular. ¿De quién? De la matriz producto, que no la conozco. Entonces, ¿qué coloco como primer índice? I. Vamos a hacerlo mejor. Colocamos I. Y como segundo índice, la variable de la sumatoria. Tenemos aquí y acá K. Entonces, I, K. Y al otro lado, ¿qué colocamos? K, J. Siempre ese cuidado debemos tener. Cuando estoy desarrollando el producto de un determinado elemento de la matriz producto, el I y el J que representan a la fila y a la columna están al comienzo y al final, o sea, en los dos extremos. Aquí está el I, aquí está el J. ¿Y quién está en el medio? Esta que es la variable de la sumatoria, también conocida como la variable muda. ¿Por qué? Porque cuando desarrolla la sumatoria desaparece completamente. Entonces nosotros tenemos que la sumatoria comienza en 1 y va hasta n, y de esa forma controlamos si hemos desarrollado bien o si hemos aplicado bien la fórmula. I y J varían de 1 hasta m y de 1 hasta p. ¿Por qué? Porque el tamaño de la matriz producto es de orden m por p. Vamos ahora a hacer algún ejemplo, pero antes hablemos de algo que es un tema muy importante cuando estamos con operaciones con matriz. Ya comienza a tener importancia en el producto. Nosotros hablamos de lo que se llama un análisis de forma. ¿Qué hace un análisis de forma? Cuando yo tengo operaciones con matrices, debo hacer un análisis de forma. ¿Para qué? Para verificar si las operaciones con las matrices están definidas y si existe el elemento que me pide.
Ya estamos viendo que las operaciones pueden tener condiciones. Y si las condiciones no se cumplen, puedo decir perfectamente que la operación no está definida. Y para eso veamos este ejemplo. Yo tenía dos matrices. La matriz A, que es de 2 por 3, la matriz B de 3 por 4. Guardemos eso. La matriz A es de 2 por 3, la matriz B es de 3 por 4. El producto de esas dos matrices quiero ver si está definido. ¿Y qué hago? A por B, y tengo que acá es de 2 por 3, esta de 3 por 4. Vemos que sí está definido. ¿Por qué? Porque este valor es igual a este. ¿Y de qué tamaño va a ser la matriz? De 2 por 4. ¿Qué elemento me piden de esa matriz en el inciso A? El elemento 1, 2. ¿Este elemento 1, 2 está dentro de este formato? Sí, por lo tanto voy a poder calcular. En el inciso B me piden el elemento 3, 2 de esa matriz producto. Como ya hemos hecho el análisis de forma y hemos visto que la matriz es de 2 por 4, y aquí me piden un elemento de la tercera fila dentro de esa matriz, no existe. Decimos que ese elemento no existe. Fíjense que no necesito hacer ningún cálculo. Simplemente con el análisis de forma ya estamos dando una respuesta acá. Vamos al análisis de forma de la otra, porque no es lo mismo A por B que B por A. Y en este caso tengo B por A. La matriz B es de 3 por 4, la matriz A de 2 por 3. Este valor no es igual a este. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que esa operación no está definida. Y no es lo mismo colocar acá que el elemento no existe como hemos colocado, que colocar esto como respuesta. La operación no está definida. Y ahí termina, no tengo nada más que hacer. Pero estoy analizando y diciendo que la operación no está definida. ¿Por qué? Eso me dice el análisis de forma. En cambio, cuando está definida, una vez que hemos visto de qué tamaño es, veo si el elemento existe dentro de este tamaño. Y si no existe, colocamos directamente que no existe. Vamos ya ahora al ejemplo concreto y desarrollemos justamente el elemento 1, 2 de esa matriz producto. Y para eso, nuevamente, para que ustedes vayan aplicando y vayan tomando en cuenta, cuando yo desarrollo el producto de esas dos matrices A por B, el elemento 1, 2, ¿qué hacemos? Colocamos una sumatoria que va a ir de 1 hasta 3. ¿Por qué hasta 3? Porque 3 es justamente el valor común que define que el producto de esas dos está definido. Ya hemos visto en el análisis de forma. Colocamos la matriz A, que es la primera, y la matriz B, que es la segunda. ¿Y qué colocamos acá como subíndice? 1K. Y al otro lado, K2. 1K y K2. Me cerró, creo. Sí, se cerró. Ah. Pensé que era el mío, ingeniero, perdón. ¿Perdón? ¿Qué dice? No, pensé que era a mí que se me cerró, que se me apagó todo, No, perdón. fue que se cerró acá en la pantalla. Estamos acá. Y estamos desarrollando el ejemplo. Justo acá se cerró. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Ya sabemos que qué índice voy a colocar. 1K en la primera matriz colocamos 1K. Y en la segunda, ¿qué colocamos? K2. Siempre verifiquen. En los extremos está el elemento que estoy queriendo calcular. Y en la parte central el índice mudo o la variable de la sumatoria que es K, también conocida como índice mudo. ¿Y por qué es índice mudo? Porque al desarrollar desaparece. Vamos a ver por qué digo esto. Tengo una pregunta. ¿K siempre va a ser 1? ¿Perdón? K siempre va a ser, o sea, pregunta. el nombre que le den a esta variable de la sumatoria, en nuestro caso concreto, en la definición del producto de matrices, siempre va a ser 1. No que, digamos, en forma general una sumatoria comience en 1. Yo puedo colocar una sumatoria comenzar en 4, 5, cualquier valor. Pero cuando estoy definiendo el producto de dos matrices,
voy a comenzar con K igual a 1 y voy a ir hasta qué valor, hasta el valor que determinamos justamente haciendo el análisis de forma. ¿Y cuál es ese valor? Este valor común. ¿Ya? Entonces tenemos Gracias. acá que al desarrollar esto, ¿qué voy a tener? Cuando K es igual a 1, tendríamos el primer factor, o el primer término, mejor. Cuando K es igual a 1. ¿Qué tendríamos? 1, 1, 1, 2. Aquí está. Más, porque es una sumatoria. Cuando K es igual a 2, 1, 2, 2, 2. 1, 2, 2, 2. Más, porque no hemos terminado, nos faltaría 1. Cuando K es igual a 3, ¿qué tendríamos? 1, 3, 3, 2. 1, 3, 3, 2. ¿Qué tengo ahora? Tengo que identificar estos elementos y hacer esas operaciones aritméticas. Identifico el elemento 1, 1 en la matriz A que vale 1, el elemento 1, 2 en la matriz B que vale 1, y pueden ir identificando el elemento 1, 2 de la matriz A que vale 2, el elemento 2, 2 de la matriz B que vale menos 1, el elemento 1, 3 de la matriz A que vale 4 y el elemento 3, 2 de la matriz B que vale 7. Ha quedado esto, que son ya operaciones aritméticas con números. Simplemente hacemos estas operaciones y encontramos que el elemento que estoy buscando, el elemento 1, 2 de la matriz producto, vale 27. Y ahí tienen ustedes un ejemplo del desarrollo de un elemento genérico dentro de esa matriz producto, un elemento específico, en este caso el elemento 1, 2. Me gustaría que nos concentremos ahora en el desarrollo que hemos hecho de ese elemento, el elemento 1, 2 de la matriz A. Si ustedes observan, yo tengo acá, voy a colocar el elemento 1, 2 de la matriz del producto de esa red. ¿Qué se ha hecho? Se toma la primera fila de A y se multiplica en forma correspondiente por la segunda columna de B. Si no, observemos. Eso nos va a permitir ahora ver cómo se hace mecánicamente el producto de dos matrices. Tengo la primera fila de A, estoy indicando acá, multiplicada por la segunda columna de B, la segunda columna de C. Si yo multiplico en forma respectiva, ¿qué tenemos? 1 multiplicado por 1, está acá. 2 multiplicado por menos 1, está acá. Y 4 multiplicado por 7, está acá. O sea que siempre que yo estoy haciendo el producto de dos matrices y quiero calcular un determinado elemento, este primer índice indica la fila y el segundo la columna de la segunda matriz. Esta es la fila de la primera y el segundo la columna de la segunda matriz. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta eso, fíjense, y vamos a hacer ahora ya por bloques el cálculo de esa matriz en forma total, ya no elemento por elemento. Y tenemos acá nosotros indicado, fíjense, en la matriz A por B, quiero calcular por bloques, quiero calcular todos los elementos. Supongamos que quiero calcular el elemento 1, 1. ¿Qué tendríamos que hacer? Si nos fijamos nosotros acá, si quiero calcular el elemento 1, 1, ¿qué voy a hacer? La primera fila de A por la primera columna de B en forma respectiva. La primera fila de A es esta, multiplicada por la primera columna de B, que es esta, ¿y qué nos va a dar? 1 por 4 más 2 por 0 más 4 por 2, 8 más 4, 2. Luego, si quiero calcular el siguiente elemento, mantengo la fila y voy avanzando con las columnas. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a colocar acá la segunda columna, pero sigo con la primera fila de la primera matriz. Entonces, la primera fila de A sigue manteniéndose y multiplico por la segunda columna. ¿Para qué? Para encontrar el elemento 1, 2. ¿Y qué nos va a dar? 1 por 1 más 2 por menos 1 más 4 por 7, que es justamente lo que habíamos visto al aplicar la definición. El siguiente elemento es el elemento 1, 3. Fíjense, la fila sigo manteniéndola y lo que cambio acá es la columna. ¿Y qué voy a tener? La primera fila de la matriz A, que es esta, multiplicada por esta columna.
¿Y qué nos va a dar? 1 por 4, 4, 2 por 4, 6, más 4, 10, 4 por 5, 20, 20 más 10, 30. Ahí está el elemento. Y finalmente, porque ya terminamos con todos los elementos de esa fila, ¿qué voy a hacer acá? Voy a colocar la cuarta columna. O sea, ¿qué estamos haciendo? Con la primera fila, normalmente en muchos libros dicen, se barren las columnas de la segunda. Con esta primera fila estoy barriendo las columnas. Es decir, la primera fila por esta columna me va a dar el primer elemento. La primera fila por esta columna me va a dar el siguiente elemento. Esta fila por esta columna, este elemento. Y finalmente esta fila por esta columna, que es la última, me va a dar este elemento. Como ya no tengo más columnas para seguir avanzando en la matriz B, ¿qué hago? Aumento y bajo a la segunda fila. Y colocamos ahora, fíjense, colocamos la segunda fila y comenzamos a barrer las columnas. Si quiero calcular el elemento, y aquí lo tenemos bien clarito, fíjense, el elemento 2,1. El elemento 2,1. ¿Qué voy a tener? La segunda fila de A por la primera columna de B, que significa que ahora hemos bajado a la segunda fila y voy a barrer todas las columnas. ¿Para qué? Para encontrar estos elementos. La fila se mantiene y la columna es la que va avanzando. Entonces, ¿qué tengo? Esta fila por esta columna me va a dar este elemento. Esta fila por esta columna, sumando en forma respectiva los elementos, me va a dar este valor. Esta fila por esta columna me va a dar este elemento. Y finalmente esta fila por esta columna me va a dar este elemento y tenemos la matriz calculada por bloque. Pero apoyados en la definición. O sea, no estamos saliendo fuera del esquema de la definición, solamente que lo estamos haciendo en forma directa. Acá tenemos un segundo ejemplo que se ha querido hacer para que no, por las preguntas que hacían. El elemento 2, 3 de la matriz A por B. La sumatoria va de 1 hasta 3, ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué tenemos 2K acá y acá por qué tenemos K3. ¿Qué hemos dicho? Que en la parte extrema, o sea, en el lado izquierdo y en el lado derecho, colocamos el elemento que estamos queriendo calcular de A por B. Y en la parte interna, el índice mudo o la variable de la sumatoria. Y luego, ¿qué hacemos una vez que hemos verificado esto? Desarrollamos esa sumatoria para poder después identificar los elementos. Al desarrollar la sumatoria, ¿qué tenemos? 3 términos. Cuando K es igual a 1, este es el primer término. Cuando K es igual a 2, este término. Y cuando K es igual a 3, reemplazando acá K igual a 3, tenemos ese término. Ya tenemos todos los elementos que pueden ser identificados de A y de B. Y identificando esos elementos y realizando estas operaciones, encontramos que el elemento vale 26. Cosa que ya habíamos calculado en forma directa por bloque. Ahí está 26. Es simplemente para mostrarles como ejemplo que aplicando definiciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preguntas hasta ahí, dudas que tengan. Estamos diciendo, y esto es importante, que cuando ya tengo operaciones con matrices y comenzamos ya con el producto, lo primero que hacemos es un análisis de forma. ¿Para ver qué? Para ver si las operaciones que tengo están definidas, y si están definidas, para ver si el elemento que me piden existe o no. Para no trabajar en vano. O sea, no tiene sentido si no hacemos nosotros esto, trabajaríamos en vano. ¿Sí? Ingeniero, una pregunta. Ahí arriba de sumatoria está el número 3. ¿Por qué le puso eso? Ya, vuelvo a explicar. Esto es bien importante, que no es un número arbitrario de dónde sale. Fíjense, cuando nosotros hemos definido el producto de la matriz A de orden M por N, multiplicado por la matriz B de orden M por P, decíamos que ese producto estaba completamente definido siempre y cuando estos dos valores eran iguales. Y ese valor, que es justamente el que me define la condición para que el producto esté definido, es el que va a ir en el límite superior de la sumatoria. La sumatoria comienza en 1 y va a ir hasta n. Entonces, si nosotros analizamos nuestro ejercicio, su análisis de forma, en el análisis de forma de ese ejercicio que lo hemos hecho allá arriba, ¿qué tenemos? Estoy multiplicando A por B. Y la matriz A es de 2 por 3, la matriz B es de 3 por 4. Ese producto está definido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este valor es igual a este. ¿Y cuánto vale ese valor? ¿Cuánto vale n? 3.
Entonces la sumatoria va a ir de 1 hasta 3. Por eso, digamos, colocamos nosotros acá que la sumatoria va de 1 hasta 3. Porque estoy haciendo el producto de estas dos. Y en el análisis de forma acabamos de ver por qué, digamos, teníamos ese valor. Aquí era, voy a colocar y ahora los valores concretos de A y de B. Si no me equivoco, esto es 2 por 3. Y este, si no me equivoco, es de 3 por 4. Entonces, este valor común es el que va aquí en la sumatoria. Ya no es n, sino directamente es 3. Ya, gracias, ingeniero. Eso no ¿Ya? era. Entonces tenemos que colocar acá 3 y va a ser la sumatoria de 1 hasta 3. ¿Por qué? Porque ese es el que define que el producto está definido. Y para todos los elementos que tengo acá dentro de esa matriz, va a ser la sumatoria de 1 hasta 3. La misma sumatoria. Lo que van a cambiar son estos, porque van a cambiar de acuerdo al elemento que estamos queriendo calcular. Y eso hemos visto acá cómo están los cambios. ¿Ya? Una pregunta, ingeniero. Sí. Por ejemplo, si multiplico por bloque, la única forma para verificar si está bien es por el método de, o sea, para ver si multipliqué bien un elemento es por el método de sumatoria. O sea, básicamente sí. O sea, si yo estoy haciendo la multiplicación de dos matrices y quiero verificar si he multiplicado correctamente, tendríamos que hacerlo por definición y ver si con la definición se cumple. Pero no es nada difícil porque como son multiplicación de dos elementos y después suma de esos resultados, no tiene una implicación mayor, es bastante fácil. Les estoy dejando un ejercicio a todos los grupos para que ustedes trabajen, piensen y vean qué dificultades tienen. ¿Por qué? Porque la próxima clase quiero que ustedes me digan qué dificultades tuvieron y tratemos de resolver las dificultades que tuvieron y hagamos el ejercicio que les estoy proponiendo. Y es un ejercicio donde trabajamos con 3 matrices y con operaciones combinadas, no solamente con 2 matrices, sino vamos a ver, por ejemplo, yo tengo estas 3 matrices, la matriz A, la matriz B y la matriz C. ¿Qué me piden? El elemento 1, 2 de esta matriz. 2 por A transpuesta por B más 3 por C. O sea, nosotros estamos pidiendo, además se corta el internet y te da problemas. Disculpe un minuto. Ya. Es cota. Sí, yo sé que es cotas andan malísimo. Tenemos acá, fíjense, esta matriz. Y de esa matriz quiero el elemento 1, 2. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver si esa matriz existe. Una vez que yo sepa que existe, voy a ver de qué tamaño es. Y una vez que yo sepa de qué tamaño es, voy a ver si este elemento está dentro o no de esa matriz. Eso que estoy diciendo acá en palabras, ¿qué es lo que estoy haciendo? El análisis de forma. Entonces, vamos a hacer juntos, a pesar que era una tarea, hemos hecho con los otros grupos, vamos a hacer con ustedes también, el análisis de forma de esa matriz que estoy queriendo calcular, el elemento 1, 2. Entonces, su análisis de forma no tiene ningún problema ustedes en poder determinarlo. Va a ser, copiamos todas las matrices que están dentro, y en este caso 2 por A transpuesta por B más 3C. Y vamos a analizar si las operaciones que están acá definidas se pueden realizar, y si se pueden realizar, de qué tamaño va a ser la matriz resultante. Y para eso yo necesito saber de qué tamaño es la matriz A. La matriz A sabemos nosotros que es una matriz de 2 por 3. Su transpuesta, perdón, 2 por 2. Su transpuesta va a seguir siendo de 2 por 2. Eso es bueno saber. La matriz B es de 2 por 3 y la matriz C de 2 por 3. ¿De dónde hemos sacado eso? De los datos. Aquí está la matriz A, que si ustedes quieren colocar es una matriz de 2 por 2. Es una matriz de 2 por 3 y es una matriz de 2 por 3. Con esos datos estamos queriendo ver si esta matriz que tengo dentro de esos corchetes está definida o no. Y para eso hemos tomado esas matrices. ¿Qué hacemos ahora?
La transpuesta es de 2 por 2. Si yo multiplico por un escalar, ¿cambia su tamaño? No, porque el escalar no le cambia el tamaño. Entonces sigue siendo toda esta matriz una matriz de 2 por 2. Esta matriz B, ¿de qué tamaño es? 2 por 3. ¿El producto de esta matriz multiplicado por esta se puede realizar? Sí, porque este valor es igual a este. ¿Y de qué tamaño va a ser? De 2 por 3. O sea que el producto de toda esta matriz me da como resultado una matriz de 2 por 3. A esa matriz le estoy sumando esta matriz. La matriz es de 2 por 3 multiplicada por un escalar, no cambia. Y va a seguir siendo de 2 por 3. Para sumar matrices, ¿cómo tienen que ser las matrices? Tienen que tener el mismo orden. Por lo tanto, si tienen el mismo orden, puedo sumar. ¿Y de qué tamaño va a ser la matriz resultante? De 2 por 3. Todo esto estoy viendo en el análisis de forma. Y estoy viendo entonces que la matriz que tengo acá adentro es una matriz de 2 por 3. El elemento que me piden existe, sí existe y puedo calcular. Entonces, este elemento sí va a existir y voy a calcular. En cambio, aquí al lado coloqué como un índice más. La misma matriz, solamente que les estoy pidiendo el elemento 3, 1. Como ya sabemos que la matriz es de 2 por 3, este elemento no va a existir. No tengo que hacer ninguna operación, directamente digo que no existe. ¿Por qué? Porque toda la matriz que tengo acá adentro, esa matriz que tengo acá adentro, es de 2 por 3 de acuerdo a mi análisis de forma. Y eso hemos visto justamente acá. Aquí está la matriz de 2 por 3. Entonces, el elemento que me están pidiendo en ese segundo inciso no existe. Directamente colocamos que no existe. Había un compañero que preguntaba, bueno, si existe el elemento, ¿qué puedo hacer ahora para encontrar ese elemento? ¿Y qué operación voy a aplicar primero? Y aquí va la respuesta. Yo tengo que encontrar el elemento 1, 2 de esta matriz. ¿Qué hacemos nosotros? Siempre de la última hacia la primera. En el análisis de forma, ¿cuál ha sido el análisis de la operación que hemos analizado como última? La suma. Entonces, la suma va a ser la primera operación que aplico aplicando definición. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos nosotros toda esta matriz más toda esta matriz. ¿Qué elemento? El elemento 1, 2. Entonces va a ser el elemento 1, 2 de la primera matriz, que es esta, más el elemento 1, 2 de la segunda matriz, que es esta. Y ahí comenzamos a aplicar nuevas definiciones en ese resultado. ¿Qué tengo acá? El 2 sale fuera. Y me queda A transpuesta por B, el elemento 1, 2. Y aquí el 3 sale fuera. 3 por C del elemento 1, 2. Acá yo no tengo nada más que hacer, solamente identificar este elemento y multiplicarlo por 3. Pero acá sí tengo que hacer un desarrollo. ¿Y el desarrollo de quién? Del producto de esas dos matrices. Y cuando yo desarrolle el producto voy a tener que reemplazar la transpuesta por la definición cuando corresponda. No puedo ahora querer cambiar esto fila por columna. ¿Por qué? Porque es solamente la transpuesta de A, no es de las dos. Si yo tuviera, cosa que no tengo ahí, si yo tuviera, por ejemplo, A por B, transpuesta, el elemento 1, 2, sí, alguien podría decirme, hagamos lo siguiente, colocamos A por B y el elemento 2, 1. ¿Qué he aplicado? La definición de la transpuesta. Aquí no puedo hacer eso, porque la transpuesta no es de ese producto, sino solamente de una de ellas. Entonces tengan mucho cuidado ahí, desarróllenme el producto, tomando en cuenta que la primera matriz es la transpuesta de A y la segunda matriz es la matriz B. Y desarrollando como hemos hecho anteriormente, ya ustedes van a poder ver qué es lo que obtienen. Quisiera, por favor, que para la próxima clase no se olviden. Estoy pidiéndoles, por favor, que me hagan estos ejercicios. El inciso A, B, C y D, que no son lo mismo. Entonces tengo que hacer análisis de forma de cada una de ellas y ver si existe o no. Y acá tenemos por bloques esta misma matriz que ya hemos visto que sí existe. Por bloques podemos hacerlo también. Y vean qué dudas les surgen. Porque las dudas que les surjan el día para la próxima clase, las vamos a resolver y ustedes van a tener condiciones de seguir avanzando en la teoría. No hay más por hoy día, si no hay consultas, quedamos acá. Y el día viernes terminamos esa lección 2, porque ustedes van a tener que estudiar para el día viernes, además de estos 4 ejercicios,
quiero que me hagan para el día viernes las operaciones elementales y las propiedades de las operaciones con matriz, que es lo que nos faltaría para terminar esa lección. Y sabemos que después de esa lección hay una retroalimentación que fácilmente podrían hacerla. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho ejercicios de todo eso. Ingeniero, por favor, le encargamos el documento ya, por favor. ¿Perdón? El documento le encargamos, por favor. No tengan pena. O sea, yo el documento los envío, termino de hacer alguna cosa acá y les envío inmediatamente. ¿Ya? Gracias, ingeniero. A su WhatsApp directamente va a ir el PDF. Bueno, jóvenes, dejo de compartir página y me despido de ustedes hasta el día viernes. Ingeniero, No se olviden, acompañemos Hasta la luego, materia, ingeniero, se cuidan. no se dejen acumular. Ingeniero, le pregunta toda Hasta la luego, definición ingeniero. de matrices, ¿nos la va a dar luego? Todas las veces que tengamos clase práctica, una vez que termina la clase práctica, siempre después del horario de ustedes, agarro ese PDF y los envío a los 4 grupos.